Un cordial saludo para todos, espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a ver la inducción y reinducción del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo de la Alcaldía de Santo Domingo, Antioquia, dependiendo pues de nuestras labores, sea como funcionarios directos de la Alcaldía o como contratistas, subcontratistas para algún contrato en específico que requiera la Alcaldía de Santo Domingo. Entonces, lo primero que vamos a hacer, el plan de trabajo que vamos a realizar es, primero, verificar un poco los requisitos de manera general del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, esos requisitos legales que nos aplican. Vamos a introducirnos un poco en qué es el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, bajo qué metodología se utiliza, la política y los objetivos del sistema. Luego nos vamos a introducir un poco a todo lo que tiene que ver con la matriz de riesgos y peligros, qué riesgos y qué peligros nos aplica de acuerdo a nuestra exposición en los diferentes lugares de trabajo y en las diferentes actividades que nosotros ejecutamos para la alcaldía, cuáles serían los planes de acción a implementar de acuerdo a esos riesgos y peligros a los que estamos expuestos, términos muy importantes como accidentes de trabajo, incidentes de trabajo, actos y condiciones inseguras, cómo reportarlos, qué es una enfermedad laboral, los comités de apoyo y grupos de apoyo en seguridad y salud en el trabajo que nos aplica de acuerdo a la reglamentación. Vamos a introducirnos un poco con medidas básicas frente a los protocolos de bioseguridad que hoy en día es muy importante contemplar en el tema de las inducciones y reinducciones y aspectos muy importantes de manera general en seguridad y salud en el trabajo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, les voy a compartir pantalla. Perfecto. Vamos a introducirnos ahora sí un poco con todo lo que es referente a seguridad y salud en el trabajo. Bueno, lo primero es comprender todo el tema de requisitos legales. Entonces, como hablamos un poco en seguridad y salud en el trabajo, muchos creen que esto es nuevo para las empresas. En realidad, desde hace mucho tiempo atrás se viene hablando de todo lo que tiene que ver con sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Empezó con la resolución 2400 de 1979, donde se hablaba del reglamento de higiene y seguridad, las primeras normas básicas frente a todos los riesgos higiénicos en las organizaciones, como contemplar tener unos baños, agua potable, todos esos requisitos de manera general en la parte higiénica se empezaron a contemplar en la resolución 2400. En 1989 se empezó a hablar de la resolución 1016, los programas de salud ocupacional, lo que antes conocíamos como programas, que hoy en día ya conocemos como sistemas de gestión en seguridad y salud en el trabajo, que ya vamos a ver un poco como la diferencia entre un programa y un sistema. La ley 100 en 1993 nos hablaba del sistema de seguridad social integral, entonces la importancia de que las empresas tuviesen afiliados a sus empleados a un sistema de seguridad social integral, lo que es una EP, es un fondo de pensiones. En 1994 se estableció el decreto 1295, que nos establecía ya el Sistema General de Riesgos Profesionales, lo que antes conocíamos como ARP, Administradora de Riesgos Profesionales, ahora ya conocemos como ARL, Administradora de Riesgos Laborales. Todo se empezó a contemplar a través del decreto 1295. La ley 1010 de 2006 nos empezó a hablar un poco del tema de acoso laboral, esa prevención de acoso laboral que se presenta en las organizaciones, que ya yéndonos un poco más al detalle sobre la definición de acoso laboral, toda conducta persistente y demostrable que se ejerza sobre cualquier compañero y que pueda determinar al estrés laboral de la persona, a la desmotivación de la persona, a la persecución laboral de la persona, incluso hasta la renuncia de esa persona. La resolución 2346 de 2007 nos empezó a hablar un poco de los exámenes médicos ocupacionales, la obligación del empleador de practicar exámenes médicos de ingreso, exámenes de control periódico y exámenes de retiro para garantizar que las personas salieran en óptimas condiciones de las organizaciones. La resolución 1401 del 2007 nos empezó a hablar de la importancia de reportar e investigar los accidentes e incidentes de trabajo. Sabemos que de acuerdo a la administradora de riesgos laborales tenemos una cobertura en caso de sufrir algún accidente de trabajo, que más adelante vamos a comprender un poco más sobre ese término de qué es un accidente de trabajo. Lo que sí nos establece la resolución es que tenemos 2 días hábiles para reportarlo ante la ARL por medio del formato único de accidentes de trabajo, que es el FURAT,
y 15 días hábiles luego de ocurrido el accidente para realizar una investigación respectiva. La resolución 2646 de 2008 nos empezó a hablar un poco sobre el tema del riesgo psicosocial, esa importancia de aplicar las baterías de riesgo psicosocial en las organizaciones para prevenir todo lo que tiene que ver con acoso laboral, estrés laboral. Bueno, acá ya hablamos un poco de la resolución 1348 que nos establece el reglamento de seguridad y salud en el trabajo para las actividades eléctricas. La ley 1562 de 2012 nos empieza a hablar del Sistema General de Riesgos Laborales, lo que antes conocíamos como Sistema General de Riesgos Profesionales, ahora bajo esta ley 1562 lo conocemos como Sistema General de Riesgos Laborales. Ya empieza un poco a hablar más de la actividad laboral y no de programas de salud ocupacional, sino de sistemas de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Antes un programa, montábamos, documentábamos un programa y hacíamos actividades de acuerdo a ese programa. Ya hoy en día trabajamos bajo un sistema que vuelve a iniciar. A inicio de año tenemos una planeación, luego lo vamos ejecutando, vamos verificando que esa planeación sí se esté llevando a cabo y a fin de año verificamos de pronto qué nos hizo falta para realizar las mejoras respectivas. La resolución 1409 de 2012 nos habla de trabajo seguro en alturas. Si bien puede que no nos aplique para ciertas actividades en la alcaldía, es importante saber que a partir de 1.50 metros, sea en descenso o en ascenso, de acuerdo a las actividades que estemos realizando, ya se considera trabajo en alturas. Entonces ya hay una reglamentación que nos exige cumplir con unos arnés, con unas certificaciones en alturas, con unos coordinadores en alturas, con unas capacitaciones avanzadas en altura. Entonces no es simplemente decir yo hago esa actividad, sino que debemos cumplir con cierto reglamento. El decreto 1072 de 2015, el decreto único reglamentario del sector trabajo, nos compiló toda la reglamentación en seguridad y salud en el trabajo. Entonces el gobierno estableció que se iba a juntar la reglamentación atrasada en seguridad y salud en el trabajo. Como hay tanta reglamentación que anualmente sale en seguridad y salud en el trabajo, entonces la compilaron sobre este decreto. De igual manera, en este decreto también está compilado el decreto 1443, que nos establecía la guía para el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, que ahora también se establece en la resolución 0312 de 2019, que nos establece los estándares mínimos en seguridad y salud en el trabajo para cumplir con todo este aspecto. Bueno, en el 2020 salió mucha reglamentación frente a todo lo que tiene que ver con la prevención del COVID-19. Más que todo fue la reglamentación del 2020. Solo que acá establecemos unos requisitos de manera muy general, de igual son muchos más con los que se tienen que cumplir, pero estos son como los pilares en materia de seguridad y salud en el trabajo. Entonces les hablaba que en 2020 salió reglamentación frente al COVID-19, como por ejemplo fue la resolución 666 de 2020 que nos estableció los protocolos de bioseguridad. Y hoy en día podemos ver que todavía sale reglamentación, pero en función del COVID-19. Bueno, vamos a introducirnos ahora sí un poco en ese sistema. ¿Qué es el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? Es la metodología que implementa todas las empresas, entidades públicas o privadas con el objetivo de prevenir los accidentes de trabajo y enfermedades de trabajo y enfermedades laborales. ¿A través de qué? A través de la identificación, evaluación y control de esos factores de riesgos y peligros a los que está expuesto el personal. Como les mencionaban, los requisitos legales, esto se basa en una metodología que es el PHVA. Yo planeo a inicio de año lo que voy a realizar, lo voy ejecutando, hago una verificación periódica, puede ser mes a mes o trimestral, sobre esas actividades que yo planeo y ejecuto, y a fin de año actúo bajo esa mejora continua para mirar qué faltó, qué podemos seguir mejorando. Lo primero es contemplar que todo ese sistema se basa bajo una política. La política de la Alcaldía de Santo Domingo, acá la tenemos establecida, una empresa dedicada a actividades ejecutivas de la administración pública, apoyados en un equipo humano comprometido a desarrollar diversas actividades con responsabilidad en la prevención de los riesgos laborales, a los cuales están expuestos nuestros colaboradores, nuestros clientes, contratistas y subcontratistas también se contemplan acá. Por este motivo implementamos los siguientes aspectos como eje central en nuestra política de prevención de riesgos laborales y nos comprometemos a identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer los respectivos controles y entregar después un análisis de peligros y evaluación de los riesgos a los que estarán expuestos nuestros colaboradores, la dotación de los elementos de protección personal y la protección de la salud y prevención de todos los colaboradores. Se compromete a capacitar a nuestros colaboradores, incluyendo los contratistas,
en todos los aspectos de riesgos y peligros a los que están expuestos, a proteger la seguridad y la salud de todos los trabajadores mediante la mejora continua del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de la alcaldía, a cumplir la normatividad legal vigente aplicable en materia de riesgos laborales, algunos ya lo vimos al inicio, todo ese tema de requisitos legales, a realizar seguimiento a nuestros colaboradores y contratistas teniendo como referencia la implementación del sistema de prevención de los riesgos laborales establecidos en las normas legales vigentes, a promover un ambiente de trabajo sano y seguro, cumpliendo con los requisitos legales aplicables, vinculando a los colaboradores contratistas en el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo y destinando los recursos humanos, físicos y financieros necesarios para la gestión de seguridad y salud. Todos los colaboradores y contratistas tendrán la responsabilidad de cumplir con las normas, procedimientos de seguridad con el fin de realizar un trabajo seguro y productivo. Igualmente serán responsables de notificar oportunamente todas aquellas condiciones que puedan generar consecuencias y contingencias para los empleados y la empresa. Nos comprometemos a socializar la política de prevención de riesgos laborales. A los colaboradores y contratistas se fijará un lugar visible y se manifestará por los diferentes y se maxificará por los diferentes medios de comunicación que posee la empresa. Bueno, esta política, como lo menciona, se pone en un lugar visible y se firma por la gerencia en el municipio de Santo Domingo el 1 de febrero de 2020. Bueno, acá es importante establecer que no es necesario que se aprendan esta política al pie de la letra. Lo más importante en este aspecto es que nosotros sepamos desde nuestras actividades cómo dar cumplimiento a esa política en seguridad y salud en el trabajo. Es decir, si nosotros realizamos cosas activas, aportamos a ese cumplimiento. Si nosotros reportamos actos y condiciones inseguras, aportamos a ese cumplimiento de esa política. Si nosotros usamos los elementos de protección personal de una manera adecuada, estamos aportando al cumplimiento de esa política. Si nosotros organizamos nuestros puestos de trabajo, si quitamos todas las condiciones inseguras que puedan causar accidentes a nuestros empleados, a nuestros compañeros, también podemos aportar el cumplimiento de esa política. Bueno, hay unos subprogramas en seguridad y salud en el trabajo que nos establece el sistema. Hay uno de medicina preventiva y del trabajo que se refiere a todo el tema de promoción y prevención de la salud, como es la ejecución de exámenes médicos ocupacionales, de ingreso de control periódico y de retiro, a desarrollar actividades de vigilancia epidemiológica, a investigar y analizar las enfermedades ocurridas, elaborar y mantener actualizadas las estadísticas de morbilidad y mortalidad. Tenemos otro subprograma que es el programa de higiene y seguridad industrial, que se encarga de todo el tema de elaboración de la matriz de riesgos, de realizar inspecciones en todos los lugares de trabajo, delimitar o demarcar las áreas de trabajo, organizar y desarrollar el plan de prevención y preparación y respuesta ante emergencias. Es importante que sepamos que la alcaldía cuenta con unos grupos de apoyo. Esos grupos de apoyo se encargan de verificar todo ese cumplimiento en materia de seguridad y salud en el trabajo, como es el COPAS, Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, que se encarga de hacer un seguimiento a ese cumplimiento de las normas en seguridad y salud en el trabajo. Sabemos que ese comité se conforma por igual número de representantes por parte del empleador e igual número de representantes por parte de los trabajadores, que se realiza a través de una votación democrática. Entonces, si de pronto tenemos algún acto, condición insegura que reportar en nuestros lugares de trabajo, lo podemos hacer por medio de ese COPAS, de ese Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual se reúne de una manera mensual. Tenemos una brigada de prevención, preparación y respuesta ante emergencias que se encarga de todo el tema de atención de situaciones de emergencia que se puedan presentar. Ahora, ¿qué es una emergencia? Una emergencia es toda situación imprevista que requiera de una atención especial, que en este cargo esa atención especial la realiza la brigada. Por eso la entrenamos y capacitamos constantemente para esas situaciones que se puedan presentar, sea los casos de un sismo, sea los casos de un incendio de gran magnitud, de una caída de estructuras, de un accidente grave. Toda esa brigada estará entrenada para este tipo de situaciones y para atenderlas. Tenemos un comité de convivencia laboral que se encarga de todo el trámite y prevención de presuntos casos de acoso laboral. Ya sabemos qué es acoso laboral, toda conducta persistente y demostrable sobre cualquier compañero que pueda incitar a la renuncia del mismo, a la desmotivación, al estrés laboral de esa misma persona.
Entonces, esos casos, si nosotros nos vemos expuestos a ese tipo de casos, lo podemos remitir ante ese comité de convivencia laboral para que mejore ese entorno laboral, ese ambiente laboral. Bueno, hablábamos de todos los aspectos de riesgos y peligros. Ahora vamos a ver esa clasificación de los factores de riesgos. ¿A qué riesgos y peligros estamos expuestos nosotros desde nuestro lugar de trabajo? Tenemos el riesgo biomecánico. Ese riesgo biomecánico se refiere a todo el tema de posturas prolongadas de pie y sentado, movimientos prolongados o movimientos repetitivos. Se refiere a toda esa parte ergonómica de acuerdo al puesto de trabajo, de acuerdo a la higiene postural, a las posturas que nosotros realicemos durante las actividades que de pronto nos pueda causar un efecto adverso a la salud, sea de pronto un lumbago, sea de pronto sufrir del túnel del carpio, todos esos dolores osteomusculares que nos pueda causar la actividad laboral. ¿Cómo podemos prevenirlo? A través de pausas activas que ya se los mencioné. Mínimamente nosotros debemos tratar de realizar una pausa activa máximo cada 2 horas. Igual nosotros debemos conocer nuestro cuerpo y cada vez que nos sintamos agotados, realizar un estiramiento de 2 a 5 minuticos con el objetivo de retomar esa energía y evitemos esos dolores musculares que nos pueda presentar durante la actividad. Acá vemos, por ejemplo, cómo debe ser una adecuada postura, tener en cuenta todo ese tema de manipulación de cargas y lo realizamos durante nuestras actividades. Tenemos el factor de riesgo psicosocial. El factor de riesgo psicosocial se refiere a toda esa prevención del acoso laboral, lo que tiene que ver con toda la parte de salud mental que me pueda causar efectos adversos a la salud, como es el trabajo bajo presión, como son las largas jornadas de trabajo sin descanso, como es el tema de acoso laboral que también lo mencionábamos ahora. Importante tener en cuenta, ponernos en los zapatos de los otros. No sabemos por qué batalla esté pasando cada persona en cuanto al tema de salud mental. Entonces nosotros debemos ponernos en los zapatos de los demás y mirar a ver cómo podemos incluso ayudarlos. Porque hoy en día, digamos en el siglo XXI, vemos mucho por las noticias cómo ha aumentado el tema de suicidios, cómo todos pasamos en algún momento por algún estrés, sea laboral o incluso fuera de la labor. Entonces es muy importante contemplar toda esa parte de la salud mental. Para eso tenemos ese comité de convivencia laboral y para eso la empresa también aplica unas baterías de riesgo psicosocial o va a empezar a aplicar unas baterías de riesgo psicosocial donde se establece un plan de acción para apuntarle a todo ese tema de salud mental. Tenemos el factor de riesgo físico. Ese riesgo físico no tiene nada que ver con la parte osteomuscular, como sí lo establecía el riesgo biomecánico, que tiene que ver con todos esos desórdenes osteomusculares. El riesgo físico son todas esas condiciones ambientales que me pueden causar un efecto adverso a la salud, sea esa exposición a radiaciones, disconfort térmico, luz visible de equipos, o sea, porque nosotros estamos expuestos a niveles de ruido, a vibraciones, a radiaciones, a temperaturas extremas. Muy importante, el uso de elementos de protección personal. Eso es lo más importante en este aspecto de los factores de riesgos y peligro físico. Tenemos el riesgo físico-químico, que son todos esos productos químicos que me pueden causar un incendio o una explosión. Entonces es muy importante nosotros tenerlos identificados y reportarlos al área de seguridad y salud en el trabajo. De igual manera, en caso tal de que la alcaldía maneje algunos productos químicos que de pronto puedan causar un incendio o una explosión, se mantienen bien almacenados con su ficha técnica de seguridad y qué se debe hacer en caso tal de que se presente alguna emergencia con estos químicos. Adicional de contar con unos extintores en los diferentes lugares de la alcaldía. Tenemos el factor de riesgo eléctrico. El factor de riesgo eléctrico se divide en dos, en el contacto directo y en el contacto indirecto. Los que tienen contacto directo de pronto con interruptores o con equipos eléctricos, pues saben que deben utilizar los elementos de protección personal adecuados. Quienes de pronto no tengan tanto contacto directo, sino contacto indirecto, es por ejemplo con tantos equipos de computador, con tantos equipos eléctricos, que muchas veces nos paramos del puesto de trabajo, tocamos a otra persona y sentimos esa carga estática, eso es lo que llamamos carga estática. O también cuando vemos algún cableado deteriorado, entonces es importante realizar inspecciones antes de iniciar nuestras actividades, reportar si de pronto hay cableado deteriorado, si de pronto se presenta algún corto, con el objetivo de que se realice una intervención y evitar cualquier incidente o accidente de trabajo con lesionados. Factor de riesgo locativo. Ese factor de riesgo locativo se refiere a toda esa
parte de fallas de orden y aseo, esa caída por escaleras, caídas al mismo diferente nivel, zonas sin demarcar, almacenamiento incorrecto. Entonces, en este aspecto, aplicar buenas prácticas de orden y aseo para evitar de pronto que nosotros nos vayamos a lesionar o que algún compañero por culpa de nosotros se lesione al dejar de pronto obstáculos en las zonas peatonales o en las áreas de trabajo. Factor de riesgo público. El factor de riesgo público son todas esas conductas voluntarias por parte de otras personas que me puedan causar un efecto adverso a la salud, como son el tema de robos, problemas de orden público, como es el tema de secuestros. Entonces es muy importante tener en cuenta este aspecto si de pronto nosotros salimos al campo, si de pronto identificamos zonas vulnerables donde se presente factores de orden público, para reportarlo al área encargada y mirar cómo se puede solucionar este aspecto. Si de pronto pasamos por alguna situación de orden público, sea robos, atracos, secuestros, lo importante es nosotros no creernos héroes. Lo importante es que sepamos cómo actuar. Si de pronto vemos que ya se realiza alguna toma por parte de ese agresor, lo importante es arrojarnos al piso con las manos en la cabeza para que esa persona no se sienta amenazada. Recuerden que los héroes no sobreviven sino en las películas de Marvel. Riesgo de fenómenos naturales. Hoy en día no estamos exentos de una precipitación, de una lluvia, de un terremoto, de un derrumbe, de pronto en las zonas que nosotros nos desplazamos, esas zonas rurales, o de pronto de una caída de piedras por esas vías. Entonces no estamos exentos a ese tema de fenómenos naturales. Entonces es muy importante saber cómo actuar ante estas situaciones, saber cómo actuar frente a un sismo, de dónde nos debemos proteger, o si de pronto se presenta lluvias prolongadas o lluvias muy amenazantes con relámpagos, también no continuemos el desplazamiento y mejor evitemos hasta que todo pase. El riesgo mecánico, todo ese riesgo mecánico se refiere al manejo inseguro de herramientas o equipos defectuosas. Todas esas herramientas o equipos que nosotros manejamos para llevar a cabo nuestras actividades, verificar que de pronto no se encuentren deterioradas o si se encuentran deterioradas, pues reportarlo al área encargada para poder realizar un mantenimiento adecuado, una reposición o un cambio de esa máquina o de esa herramienta o equipo. Importante, utilizar los elementos de protección personal para evitar de pronto algún corte con herramientas cortopunzantes o equipos deteriorados. Factor de riesgo químico. Se refiere a todo el almacenamiento y exposición a productos químicos que maneja la alcaldía. Si bien ahorita hablábamos de factores de riesgo físico-químico que causa incendio o explosión, esta se refiere a los productos químicos de manera general. Entonces, los principales productos químicos que se manejan en la alcaldía son los de orden y limpieza. Para eso se tiene pues una zona donde se almacenan los productos químicos de orden y limpieza, donde está demarcada y delimitada para que solo acceda personal autorizado. Factor de riesgo biológico. Este factor de riesgo biológico hoy en día está muy de moda con respecto al tema de COVID-19. Entonces, se divide en dos aspectos. Primero, ese contacto o exposición a virus y bacterias, sea porque nosotros estamos expuestos a gripas con las demás personas o porque de pronto tenemos acceso a los mismos baños o porque tenemos en todo momento contactos con personas. Entonces, en ese caso podemos sufrir contagio de una gripe común o de pronto de un COVID-19 o de otros virus que nos puedan azotar y contraer alguna enfermedad adversa a la salud. Y por otro lado tenemos la parte de mordedura y picadura de animales que se presenta mucho en campo. Entonces, esa mordedura y picadura de animales se puede presentar y causarnos también un efecto adverso a la salud. Entonces, saber las zonas por las cuales transitamos en campo, identificar y evitar de pronto pisar algún animal que de pronto nos pueda picar o causar una mordedura. Riesgo de tránsito y transporte. Bueno, este riesgo de tránsito y transporte, todos somos actores en la vía. Algunos somos peatones, otros somos pasajeros, otros somos conductores de automóvil, otros somos conductores de motocicleta. Algún caso en particular somos nosotros, pero ese riesgo de tránsito y transporte, todos estamos expuestos. Entonces es muy importante identificar esas vías deterioradas, esos obstáculos en las vías, esos peatones y conductores imprudentes, ese tránsito peatonal por donde lo realizamos. Entonces es muy importante realizar ese mantenimiento a los vehículos y verificar si nosotros estamos involucrados al plan estratégico de seguridad vial de la alcaldía
para que estemos capacitados en todos esos aspectos referentes a los actores en la vía. Muy bien, acá tenemos algunos términos y definiciones importantes referentes a seguridad y salud en el trabajo, como es el caso de que es un accidente de trabajo. Accidente de trabajo es todo suceso imprevisto que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que ocasiona en el individuo alguna lesión, perturbación orgánica, perturbación psiquiátrica o psicológica, o incluso que pueda causar un accidente grave o la muerte en esa persona. En pocas palabras, el accidente de trabajo es el que me ocasiona a mí una lesión durante las actividades que estoy desarrollando para la alcaldía de Santo Domingo. Incidente de trabajo. El incidente de trabajo va por esa misma línea. Incidente de trabajo, suceso imprevisto que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, pero por cosas del azar no causó ninguna lesión a esa persona. Entonces acá es el que llamamos el casi que. Casi me choco con cierto vehículo, casi me caigo por las escaleras, casi me cae de pronto una lámpara encima. Es el que llamamos el casi que. Porque es importante mencionar que es un incidente de trabajo, porque en muchas ocasiones no reportamos esos incidentes y debido a que no reportamos los incidentes es el que me ocasiona el accidente de trabajo. Accidente de tránsito. Es el accidente donde se ve involucrado uno o más vehículos y que puede causar daños a la persona o daños a la propiedad. Entonces recuerden, el accidente de trabajo me lo cubre la ARL, la Administradora de Riesgos Laborales. El accidente de tránsito inicialmente me lo cubre el SOAT, el Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito del Vehículo. Y si también es accidente de tránsito e incidente de trabajo a la vez, primero lo pasa a cubrir el SOAT, y si pasa, digamos, los gastos específicos del SOAT, ya pasa a cubrir la ARL. Pero en los dos casos se debe reportar a la Administradora de Riesgos Laborales. Acto inseguro son las acciones que nosotros ejecutamos y que me pueden causar un efecto adverso a la salud. Por ejemplo, el tema de las posturas que lo mencionábamos ahora, o no utilizar los elementos de protección personal, esos son actos inseguros. Mientras que las condiciones inseguras son el entorno de trabajo, el entorno laboral que me puedan causar un efecto adverso a la salud. Pues practicando este mismo ejemplo, ya no el tema de las posturas, sino contar con una silla deteriorada, eso puede ser una condición insegura. O de pronto contar con elementos de protección personal, digamos, ya desgastados, deteriorados y que no quieran hacer el cambio, entonces en este caso también lo podemos mencionar como una condición insegura. Enfermedad laboral. La enfermedad laboral es la contraída a corto o a largo plazo debido a esa exposición a los factores de riesgos y peligros a los que de pronto la alcaldía de Santo Domingo me ha puesto obligado a trabajar. Entonces, la alcaldía nos pone unas funciones de trabajo y sobre esas funciones de trabajo se establecen unos factores de riesgos y peligros que los vimos ahora durante toda la inducción, y bajo esos factores de riesgos y peligros yo puedo contraer una enfermedad. A eso se le llama enfermedad laboral. Muy bien. En este aspecto, acá voy a dejar de compartir pantalla para compartir con el audio. Vamos a que de pronto me establece un poco sobre que no es un accidente de trabajo. Entonces es muy particular porque les acabo de mencionar la definición de accidente de trabajo, pero en ese aspecto el mensaje que les quiero dejar con este video es que en realidad los accidentes no existen. I'm the sous chef here. With any luck, I should be head chef by next year. I've got this amazing fiance, who I won't be marrying this weekend, because I'm about to be in a terrible accident. But really, I should have cleaned up the grease over there, and they should never put the deep fryer so close. I'm working overtime because I want to take my family on a nice vacation. Soon to get a call telling them I was killed in an accident. But hey, I'm wearing a busted harness here. And the company should have checked those tanks to... There's been an accident! Run, get some help! Sergeant Standard! Call the ambulance!
accident? This was no accident. The company should have replaced that ladder years ago. I knew I shouldn't have reached over like that. And why isn't there a strict policy about two people doing a job like this? Hey, Jim! You take care of that skid? Yeah. Oh, 911! We got an accident here! This was no accident. The company knows it's against code to store that much weight up there. I knew I should have been focused on what I was doing. And it's obvious the supervisor didn't report that broken shelf. James was with our company for 10 years before this tragic accident. Whoa. Accident? What are you talking about? Your company never fully trained me to deal with high voltage wires. And the way they were insulated, it was obvious someone wanted to get home in a hurry. What was I thinking? Not wearing all of my safety equipment. Perfecto, por eso les mencionaba que es muy particular porque les acabo de mencionar que es un accidente de trabajo y el mensaje del video es que en realidad los accidentes no existen. ¿Cuál es el llamado? Que todo tiene una causa-efecto, todo lo podemos prevenir. Es importante contemplar este aspecto para prevenir accidentes de trabajo. Bueno, vamos a hablar un poco respecto al tema de prevención del COVID-19. Es importante contemplar en las inducciones y reinducciones este aspecto porque es por lo que estamos viviendo y lo que estamos pasando en estos momentos a nivel nacional, a nivel mundial. Entonces es importante contemplar ciertos requisitos que están establecidos por la alcaldía y por los protocolos de bioseguridad del Ministerio de Salud y Protección Social. Entonces, ¿cómo podemos aportar a la prevención del COVID-19? No bajemos la guardia con respecto al tema del protocolo de lavado de manos. Muy importante hacerlo de una manera adecuada como lo establece cada paso. Mojarse las manos con abundante agua. Deposite en la palma de la mano una cantidad de jabón suficiente para cubrir todas las superficies de la mano. Frótese las palmas de las manos entre sí en círculos. Frótese la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda, entrelazando los dedos y viceversa. Frótese las palmas de las manos entre sí con los dedos entrelazados. Frótese el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta, agarrándose los dedos. Frótese con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo, atrapándolo con la palma de la mano derecha y viceversa. Frótese la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda, haciendo un movimiento de rotación y viceversa. No olvidemos realizar este protocolo adecuado de lavado de manos que tiene establecido la Alcaldía de Santo Domingo. Incluso fuera de las instalaciones tratemos de aplicarlo constantemente de una manera correcta. Importante, practicar ese distanciamiento físico que nos establece la reglamentación mínimo de 2 metros, o en los casos en que no se pueda cumplir con este distanciamiento de 2 metros, por lo menos usemos los elementos de protección personal adecuados, en este caso el tapabocas. Realizar ese protocolo de limpieza y desinfección, si bien se tiene contemplado un recurso humano que realiza la limpieza y desinfección de las instalaciones, nosotros somos responsables de realizar esa limpieza y desinfección de nuestro sitio de trabajo, de nuestro lugar, de nuestro escritorio, de nuestras herramientas de trabajo. Las condiciones de salud, reportar constantemente a través de la aplicación Corona App o los mecanismos que tenga establecido la alcaldía, las condiciones de salud sobre las cuales nosotros nos sentimos en el día que vamos a laborar. Realizar ese manejo de residuos adecuadamente en los recipientes establecidos, esa interacción con terceros, sea con visitantes, con subcontratistas, con de pronto personal externo, con clientes, hacer que ellos también cumplan con esos protocolos de bioseguridad establecidos. Realizar ese plan de comunicación en caso de contar con síntomas de COVID-19, saber cómo hacerlo, reportarlo a nuestro jefe inmediato, luego reportarlo a nuestra EPS si es el caso, o a nuestra RL si es el caso, dependiendo de la situación que se presente, y conservar ese aislamiento y ese distanciamiento físico para evitar de pronto un contagio masivo de COVID-19.
Bueno, por último, los dejo con este mensaje. Disfruta del trabajo y hazlo con seguridad. En casa siempre hay alguien que te espera. Muy bien, el llamado desde la Alcaldía de Santo Domingo, Antioquia, hace cumplimiento de lo que tiene establecido en su sistema de seguridad y salud en el trabajo, bajo sus protocolos de bioseguridad, bajo sus políticas, sus normas de seguridad y salud en el trabajo que se tienen establecidas. Recuerden que también se tiene contemplado un manual del contratista para los casos en que de pronto sean contratistas o subcontratistas. También tenemos que cumplir con esas reglamentaciones en seguridad y salud en el trabajo, esas afiliaciones a la seguridad social, a la EPS, al fondo de pensiones, a las ARLs, sea de manera independiente o con alguna entidad que nosotros estemos contratados. También debemos cumplir con esos requisitos legales. Espero que sea de mucha utilidad esta capacitación, esta inducción en seguridad en el trabajo. Recuerden siempre reportar los actos y las condiciones inseguras, los accidentes e incidentes de trabajo, con el objetivo de aportar a ese cumplimiento de lo que tiene establecido la Alcaldía de Santo Domingo. Que tengan un feliz día y hasta una próxima ocasión.